que a mi lado pelea, Jehová Gibor, varón de guerra. Y cuando peleo a su lado, nada me detendrá, nada me vencerá. Hola, hola mi gente hermosísima que sintoniza Simplemente Laura como todas las semanas. Y quise comenzar el programa con esta canción preciosa, una canción así como para gente guerrera de Nancy Amancio, Me paro en la brecha. ¿Y qué será esto de pararme en la brecha? Pararme en la brecha por mi familia, pararme en la brecha por mis hijos, pararme en la brecha por mis finanzas, pararme en la brecha por mis amigos, pararme en la brecha. Pararme en la brecha es ponerme en la posición o en el lugar de esa persona para pelear por esa persona. Y tal vez, bueno, ¿cómo pelear? ¿Cómo? ¿A qué se refiere? Siempre me inclino a lo que dice la palabra, ustedes ya lo saben perfectamente. Y la palabra dice que nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre, o sea, nuestras luchas en esta tierra no son contra personas en realidad. Nuestra lucha, continúa la Biblia diciendo, que es contra principados, potestades, huestes espirituales de maldad. Nuestra lucha antes de ser con el vecino, con el esposo, con los hijos, es una lucha con espíritus, con fuerzas espirituales que no podemos ver, pero que ciertamente existen. La maldad es tan real como la bondad, el odio es tan real como el amor. Entonces tenemos que tener claro que hay personas dominados por el odio, dominados por la envidia, dominados por la maldad. Entonces nuestra batalla no es con la gente, nuestra batalla no es con el compañero de trabajo que se te levanta sin motivo y sin razón para hacerte la vida imposible, o el jefe que te quiere hacer la vida de cuadrito. Nuestra batalla no es contra ese esposo que de repente se volvió áspero o que te está haciendo de alguna manera sufrir. Nuestra batalla no es con mamá, no es con papá, sino contra algunas fuerzas que no podemos ver, pero que en determinados momentos se han levantado en nuestra contra y están usando personas para afligirte, para dañarte a ti o a tu familia o tus finanzas. Entonces pararse en la brecha muchas veces es tomar posición y pelear con las armas espirituales que Dios nos ha dado para librar esas batallas espirituales y defender nuestro patrimonio, nuestros seres queridos. Quiero hablarles de alguien que se paró en la brecha contra el enemigo, se paró enfrente del temor, se paró con valentía para creerle a Dios y para pelear por una promesa, para pelear por un hijo que no era cualquier hijo. Y quiero hablarles de María. Hoy quiero hablarles de la mamá o de la madre de Jesús. Fíjense que este tema decidimos, este mes, decidimos dedicarlo en gran parte a la maternidad. Y quise empezar el mes hablando de María, de la madre de Jesús el Salvador. Y hay algo de la historia de María que muchos no conocen o que muchos no se detienen a ver o a estudiar. Y es el momento en el que María recibió la noticia que la visitó el ángel y le dijo que ella había sido escogida para ser la madre de Jesús. ¿Sabes algo? María fue una valiente, pero José también fue un valiente. Hay familias que han sido escogidas por Dios para cosas grandes, para grandes asignaciones. Y yo estoy segura que si tú hoy me estás viendo, si estás hoy detrás de esa pantalla, estoy muy segura de que tú y tu familia son de esos escogidos para grandes cosas, para grandes asignaciones. Tal vez no lo sabías. Hoy Dios te está hablando una vez más a través de esta mensajera. Eres un escogido, eres una escogida, tu familia, tus hijos lo son. Entonces es el tiempo de pararte en la brecha
como lo hicieron María y José. Vamos a profundizar en esto un poquito más adelante. Pero ¿dónde comienza esta historia de estos valientes? Cuando le aparece el ángel a María y le dice que ella es la escogida para llevar al Salvador en su vientre, para ser la madre de Jesús. ¿Ustedes creen que esta noticia fue fácil de digerir para María? Los judíos de la época eran bastante estrictos con respecto al tema de una mujer que perdiera su virginidad, por llamarlo así, antes del matrimonio. Los judíos eran muy estrictos con respecto a esto. Además, María estaba comprometida en matrimonio con José. Entonces, dice la Biblia que cuando María recibe la noticia y cuando María efectivamente queda embarazada del Espíritu Santo, porque no había conocido a hombre, no había estado con ningún hombre jamás, María le da la noticia a José. Y José era un hombre tan bueno, tan lleno de bondad, de virtud, y un valiente, y un hombre con muchas virtudes. Y dice la Biblia que José pensó en dejarla secretamente. José dijo, nada, no me como este cuento del Espíritu Santo, pero con todo y esto no la voy a dañar, no la voy a perjudicar, no voy a dañar su reputación. Y dice la Biblia que José pensó en dejarla secretamente. Pero luego, Dios, que todo lo hace perfecto, también le manda el mensaje a José, también se le aparece a José y le dice la verdad, le cuenta que lo que María está diciendo es verdad. María concibió del Espíritu Santo. José se convirtió en este momento en un gran hombre de fe, porque hay que tener fe para creer estas cosas. José sigue con María, estoy haciendo el cuento corto, y aquí sí lo quiero leer textualmente de la Biblia, ya en el libro de Mateo capítulo 2, dice que cuando Jesús nació en Belén, en los días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, le preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito. Sin embargo, voy a saltarme algunos versículos para no hacer tan largo la historia. Voy a saltar al versículo 11. Estamos hablando de los famosos reyes magos. Al ver la estrella, en el versículo 10, se regocijaron con muy grande gozo y al entrar en la casa donde estaban María, José y Jesús, vieron al niño con su madre y postrándose lo adoraron. Y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Herodes les había pedido que les avisaran dónde estaba el muchacho. Herodes quería matar a Jesús, porque Herodes no entendió que Jesús era el rey espiritual que había nacido, un rey espiritual, el Salvador. Y Herodes pensó, nada, este es el rey que me va a quitar mi trono. Y dijo, tengo que acabar con él. Luego en el versículo 13 dice, después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes. José fue obediente. Algo que nos cuesta muchas veces es ser obedientes a la voz de Dios. Ser obedientes al camino que Dios nos está trazando. Queremos hacer lo que nos parece, lo que nos place. Queremos seguir nuestro propio camino y a veces nuestro propio camino no es bueno. Nos conduce al error, nos conduce al fracaso.
Pero el camino que Dios te traza, aunque muchas veces parezca difícil, siempre, absolutamente siempre te va a conducir al éxito. Dios le estaba dando una instrucción a José y le estaba diciendo: sal de tu tierra y vete a otra nación para salvar al niño. Y José no lo pensó dos veces. José fue obediente. José tuvo que tomar una decisión. Hay momentos en que tenemos que tomar decisiones trascendentales y no podemos pararnos o detenernos por causa del temor, la incertidumbre, por causa de es que ¿será que lo hago o no lo? Si Dios te está hablando, si Dios te está dando una instrucción, es mejor que tomes el camino que Dios te traza. Esto fue lo que hizo José. Aunque no parezca fácil, el camino que Dios te traza siempre es el mejor. José dejó su nación y se fue a otra nación para salvar a su hijo. ¿Qué estás haciendo tú o qué eres capaz de hacer para salvar a tu hijo que está en problemas? Vamos a profundizar un poquito más en esto en el próximo segmento. Necesitamos ir a una pausa comercial. Por favor, manténganse allí detrás de su pantalla. Estamos hablando de pararnos en la brecha. Seguimos hablando esto. Hablamos de que José tuvo que tomar una decisión drástica, trascendental, y María con él. La paternidad, la maternidad es definitivamente un reto de valientes. Hay gente que ni siquiera quiere tener hijos. Hay gente que le aterroriza la maternidad, la paternidad. ¿Sabes? Definitivamente no es fácil. Nadie dijo que sería fácil. Definitivamente es un camino lleno de retos. Y muchas veces tienes que pararte en la brecha a pelear por tus hijos. Y no se trata de pelear de que vas a ir a golpear al compañerito que le hace bullying. No se trata de que vayas a pelear con la maestra que no lo comprende o que tal vez la tiene agarrada con él. No se trata de que pelees con el vecino o la vecina que lo quiere llevar por el mal camino. No se trata de que pelees con el novio o con la novia que no te agrada. Yo te estoy hablando de una pelea espiritual. Una pelea que muchas veces la gente no quiere librar. Yo no solamente hablo de que a veces hay que tomar decisiones drásticas, sino que lo primero que tú tienes que hacer es pararte en la brecha en oración por tus hijos. La pelea muchas veces o la mayoría de las veces no la puedes librar por tu propia cuenta. Necesitas la ayuda de un poder superior. Necesitas la ayuda del Todopoderoso. Necesitas orar por tus hijos. Debes desarrollar el hábito de orar por tus hijos. Debes aprender la disciplina de la guerra espiritual y debes tomar las armas espirituales para pelear por tus hijos. No es que vayas a pelear con la figura de carne que tú sientes que se convirtió en un problema para tu hijo o en una amenaza para tu hijo. Se trata no solamente de que vayas y hables, de que trates de hacer algo en lo natural, sino que lo primero que tú debes hacer es pelear con tus armas espirituales. Lo primero que tú debes hacer es orar, interceder, pararte en la brecha por tus hijos, por tu familia, por tu matrimonio, por tus finanzas. Hay cosas que no vas a poder conquistar con tus propias fuerzas. Hay cosas que no vas a poder conquistar en la carne. Debes entender que hay cosas que necesitan la ayuda de un ser superior y tú sabes cuál es, el Todopoderoso. Hay cosas que hasta ahora no has podido vencer y tal vez no vas a poder, no por tu cuenta, no solo, no sola. Necesitas ir a Dios. Necesitas pelear con las armas de Dios. Esta es la invitación que yo te hago en este día. La maternidad definitivamente es un reto de valientes. Hay muchas cosas que tenemos que hacer. Demanda de mucho esfuerzo desde que nacen los bebés. En el caso de las madres, y hoy vamos a hablar este tema con mi invitada especial. La lactancia es un reto de valientes, que se los digo yo. Todo desde que están en el vientre,
Desde que están aquí en el vientre ya comienza la maternidad, desde mi punto de vista. Y no es fácil, es difícil, es un reto. Pero si Dios está contigo, todo es más fácil, todo es más llevadero. Yo desde que supe que estaba embarazada, le encomendé esta bebé a Dios. Desde el principio le encomendé este embarazo a Dios. Todavía no ha nacido y yo ya la encomendé a Él. Y le he pedido que sea Él quien la guíe, quien la dirija, quien me ayude a mí a criarla. Porque aunque tengo 2 hijos más, ser mamá no es fácil. Y no hay un manual para ser padres. Pero si contamos con la ayuda de Dios, todo va a ser mejor. Todo va a ser más llevadero. Qué bello que podamos hablar este tema. Yo quisiera que mi invitada de hoy me ayude a seguir hablando de la maternidad. Y especialmente ella es una pediatra preciosa. A mí me encantan los pediatras porque son gente que ama a los niños. Pero además de esto, ella es especialista en lactancia materna. Y la lactancia materna, como ya lo dije, de verdad es un reto de valientes. Por eso hay madres que ni siquiera quieren asumirlo. Hay madres que no quieren amamantar. Le temen a este reto. Y ella nos va a hablar sobre este tema y nos va a aclarar mitos, nos va a hablar de realidades y yo sé que nos va a motivar a todas las mamás. Entonces yo quiero que pase aquí por favor al estudio mi doctora preciosa, la pediatra más linda de la isla de Margarita. Bueno, y aquí está a mi lado la doctora María de Jesús Díaz, quien es pediatra y especialista en lactancia materna. Me encanta. Bienvenida, doctora, a mi programa. Gracias. Gracias a ti. De verdad que esto no me lo esperaba. Bueno, yo estoy contentísima de que estés aquí porque, este mes decidimos dedicarlo a la mujer, no tanto a la mujer, a la maternidad, también a la paternidad. Y estamos abriendo esta temporada, este mes contigo. ¡Wow! Sí, y me encanta porque creo que la lactancia materna, creo que debe haber información, más información sobre lo que es la lactancia materna, la importancia o lo importante que es amamantar. Y hay tantos mitos, como te comentaba fuera de cámaras, que tú me estás diciendo que más que mitos es un tema de desconocimiento, de ignorancia. Y bueno, pero sí, definitivamente yo creo que estos mitos se crearon por la ignorancia de nuestras tatarabuelas y bisabuelas y abuelitas y se volvieron tradición y a veces, en la actualidad vemos gente creyendo cosas que no son reales con respecto a la lactancia. Así es. También, doctora, hay un tema de que hay mujeres que le temen a la lactancia. Sí, así es, por los mitos, por los mismos mitos. Bueno, este año la Semana Mundial de la Lactancia Materna fue precisamente la primera semana del mes de agosto, donde se celebra, o el lema fue, hablemos de lactancia, mamá y papá que va para el trabajo. ¿Ok? Entonces, ¿eso por qué viene? Bueno, después de la pandemia, muchas mamás estuvieron en casa, trabajaron en casa y ahora hay que reincorporarse al trabajo. Entonces, ¿qué hago? ¿Doy tetica o voy a trabajar? Y la idea es que hagamos las dos cosas, que no dejemos de hacer ni una ni la otra. La parte del temor es que dice, yo di teta y me dolió. Eso es un temor. Entonces, si yo doy teta, lo asocio con dolor, yo no quiero dar teta. O me puse, mira cómo me puse muy delgada. Entonces si doy teta me pongo muy delgada. Ese es el temor. Y así vamos. Y también es la parte de que mi abuela, mi bisabuela, mi madrina, mi tía me comentaron que no podía comer. Y yo soy de buen comer. Entonces si yo como lo que yo quiera no puedo porque doy teta. ¿Cuál es la diferencia? No puedes dejar de tu vida o de todo lo que uno viene haciendo o su crianza o de todo lo que estamos haciendo día a día por dar la lactancia. Resulta que no, que eso forma parte de, hay que incorporarlo al día a día que todos estamos teniendo. ¿Por qué vas a cambiar? ¿Por qué vas a cambiar tu vida o tu estilo de vida por alimentar, cuidar, amar a ese bebé que viene o que ya está?
acabas de decir algo, doctora, que a mí cada vez que me tocan el tema amor, es como que tengo que detenerme aquí. Tengo que detenerme aquí, porque primeramente, bueno, yo como mujer cristiana, parto del principio bíblico y real de que Dios es amor. Y a veces de verdad no entendemos, realmente no entendemos lo que es el verdadero amor. Cuando usted dice, una de las cosas que sucede es que la mujer no quiere ponerse muy flaca, también debo decirle, y usted también debe saberlo, que hay unas que se preocupan mucho porque se van a poner bien flacas y hay otras que se preocupan porque después de la lactancia se le van a caer los senos. Eso es otro mito. Entonces, yo digo, ¿dónde está el amor en esto? Este ser que estás trayendo al mundo que depende completamente de ti, que su salud depende de ti, que su crecimiento o su sano crecimiento depende de ti. Y es tan importante este tema de la lactancia y la diferencia entre un niño, que quiero que aclaremos esto, la diferencia entre un niño que ha sido amamantado con lactancia exclusiva y los niños que también tienen que darle fórmula. O sea, cómo me parece tan absurdo que si yo puedo, si no tengo ninguna limitante, ninguna limitación para amamantar, ¿por qué no hacerlo? Pensando en mi figura, pensando en que no se me caigan los senos o en que me voy a poner muy flaca y no quiero. Me parece tan egoísta. Y fíjate que la Biblia nos habla de que el amor no busca lo suyo propio, o sea, no es egoísta. Es dar. El amor es dar y es darse. Y más a un ser tan indefenso que no puede escoger, que depende netamente de ti. Completamente. O sea, tú comentabas al principio que desde que te enteraste de tu embarazo, resulta que uno como médico o como pediatra, el bebé es desde el momento en que se forma, que él decidió llegar a este mundo, no al nacer, independientemente si nació por parto o por cesárea, no, es desde que primer día de gestación, primer día de embarazo, eso uno lo cuenta como ya un bebé. Entonces ahí comienza la parte de lo que es el amor. Muchas veces nosotros tenemos un tema en pediatría que se llama los primeros 1000 días de un bebé, y resulta que esos primeros 1000 días de un bebé es de cuando mamá y papá decidieron hacer el bebé. Ese es el primer día de ese bebé. Entonces, ahí ya hay amor. ¿Por qué? Porque eso nace del amor. Y ahí comenzamos poco a poco a nosotros ver crecer al bebé, darle amor y al tenerlo, lo que es la primera hora de vida después del nacimiento, darle ese amor que tanto estabas esperando dar. Entonces, por eso es tan importante la primera hora de vida, dar tetica, comenzar la lactancia, independientemente de cómo sea el nacimiento del bebé, si fue por parto o por cesárea, igual la primera hora de vida es sumamente importante en el inicio de la lactancia materna. Luego de eso, bueno, la lactancia es a libre demanda. Como yo digo, 24/7, 365 días del año. Ahí no hay hora ni fecha en el calendario. Y eso es súper importante porque muchas veces, o uno de los mitos, es que hay que dar lactancia o hay que dar de comer al bebé cada 3 horas, 10 minutos de cada seno. Entonces, ¿por qué? Porque acaso nosotros tenemos, si nos salimos de la hora de comida, no vamos a comer. ¿Ok? Porque no solamente la lactancia es alimentar al bebé, también es dar eso, el área de confort, tenerlo cerquita, que él escuche los latidos, porque cuando está dentro de uno, lo único que escucha son los latidos de mamá. Entonces, estar pegadito a uno no quiere decir que hay que darle la teta, la lactancia, no. Por eso es la importancia de que sea dentro de la primera hora. Sí. Imagínate, dentro de la primera hora. De la primera hora de vida. Bueno, doctora, tenemos que ir rapidito a una pausa comercial, pero ya volvemos con este tema interesantísimo. Y aquí seguimos con nuestra pediatra favorita. Doctora, para que me aclares un poquito, ya lo tocaste, pero vamos a dejarlo bien claro. ¿Cómo debemos entonces alimentarnos las mamis que decidimos pues dar lactancia o amamantar? ¿Podemos entonces comer cualquier cosa? ¿Cuál debe ser nuestra alimentación? Sí, o sea, eso también forma parte de los mitos, ¿no? Porque te dicen de que la lactancia es el alimento que la mamá consume. No hay un conducto directo de la boca a estómago, seno como tal, ¿no?
la leche materna o la leche humana es proceso del plasma sanguíneo. Entonces, si mamá tiene una alimentación balanceada, donde incluya todo, minerales, proteínas, vitaminas, completa, ¿qué quiere decir? De que yo tengo un buen flujo sanguíneo, que mi sangre está en muy buenas condiciones y mi leche, que proviene del plasma de la sangre, va a estar completa. Si comenzamos con no, que tiene que comer pollo a la plancha con arroz blanco y agua de avena, porque eso parece una receta de cocina de todas las mamás. ¿Sí? No quiero más agua de avena, es por eso. Entonces las mamás adelgazan, se deprimen, se debilitan, viven con dolores de cabeza, con mareos, débiles, se sienten mal, pero es por eso mismo, porque no están cumpliendo una buena alimentación, que inclusive hay libros o textos que dicen que tienen que superar las 1800 calorías diarias. Eso uno ve, 1800 es muchísimo, comer es muchísimo. ¿Pero por qué? Porque estás produciendo, estás quemando todo lo que estás ingiriendo en la lactancia. Entonces, eso derribando mitos, que es otro de los mitos, que puedo comer de todo. Que si evitamos los alimentos que son estimulantes. ¿Cuáles son los alimentos estimulantes? El café, el chocolate, la Coca-Cola. Eso lo puedo entender. Ahora también me surge otra interrogante. Entonces, aunque creo que la tengo clara, pero bueno, vamos, si alguno tiene la duda también ahí en la pantalla, detrás de la pantalla, porque nos dicen mucho que no deberíamos comer caraotas o papas, en el caso de los que nos hace daño a las papas, que nos produce por lo general gases, caraotas o papas o de pronto coliflor o repollo, porque eso va a llenar de gases al bebé. Llena de gases a la mamá. O sea, una cosa es la mamá y otra cosa es el bebé. La mamá es la que se está alimentando. Bien, y de ahí ella produce la lactancia humana del plasma de la sangre. Al bebé no tiene nada que ver. Inclusive se dice que muchos de los alimentos cambian el sabor de la leche. Y sí puede ocurrir, pero eso no quiere decir que el bebé le desagrade. ¿Por qué? Porque estamos adaptando los sabores de la leche al posterior o al futuro cuando comience la alimentación complementaria. ¿Por qué? Porque está conociendo sabores. Los bebés nacen en cero. Entonces nuestra tarea es incentivar, iniciar, que comience a conocer y que comience a experimentar. Y esa es tarea de mamá, eso no es tarea de más nadie. Ok. Ay, estoy aquí porque yo tengo, este es el tercero, pero yo estoy como una primeriza. Yo le estaba diciendo eso a la doctora, tengo una de 12, uno de 9, imagínense ahora, yo estoy nueva, estoy primeriza. Es que independientemente de que tengas 8 hijos, siempre va a ser uno diferente al otro. Siempre lo he dicho, siempre lo explico, cada uno tiene una personalidad diferente, tiene un carácter diferente, el humor de mamá es diferente, muchas veces la madurez de mamá ayuda, ¿ok? ¿Por qué? Porque ya es como terreno ganado, ya por lo menos sé cambiar un pañal, que no lo sé la primera vez. Así es. Por lo menos. Doctora, hay algo importante. Porque hay mamás que pareciera que fueran, les voy a hablar así en términos bien coloquiales, la vaca lechera. Una cosa que es que sueltan chorros para ir para acá de leche. Y hay otras mamás que pareciera que la leche les sale como que se la están cobrando. O sea, ¿por qué esto? Hay muchas personas que te refieren a que no, es que mis glándulas mamarias son pequeñas o que mis glándulas mamarias son muy grandes. Eso no tiene nada que ver. Eso también depende de la producción de la leche. ¿Okay? Para producir leche necesitas 2 hormonas, que es la oxitocina y la prolactina. ¿Y cómo tú las produces? Por el estímulo de succión. Mientras el bebé succiona, esas hormonas están produciendo y esa máquina está produciendo leche. Bien, muchas veces la mamá dice, no, como tengo las glándulas mamarias grandes, yo voy a dar buenísimo lactancia humana. Pues no, una cosa no correlaciona con lo otro, que tú dices, bueno, son bendecidas y afortunadas que tienen bastante reservorio y tienen leche, pero no todas las mamás son así. Y el que se extraiga no quiere decir de que no es la cantidad o no es la producción que está teniendo. ¿Por qué? Porque eso uno no lo ve, eso lo ve el bebé. Y la ganancia de peso, la talla, que haga pipí, que haga pupú, que esté creciendo, que sea sano, que no se enferme, que sea un bebé que se ríe, que goza, que sea feliz, eso quiere decir que lo estoy haciendo bien, más nada. Es bueno saberlo. Tengo otra pregunta. Señor.
Sí, porque es que estamos ahorita, yo sé que hay muchas mujeres allá, ahí detrás de esa pantalla, ay Dios mío, que pregunte esto y que pregunte aquello, bueno, que Dios me ayude para despejar las dudas de todas. ¿Qué hay de cierto o es mito, es realidad, que una mujer con prótesis, prótesis mamaria, pues, no puede amamantar o se le hace más difícil o esto limita pues la producción de leche? Nada, porque las prótesis mamarias van colocadas posterior al músculo, por eso es que se llama que le hacen un bolsillo a la prótesis mamaria. No afecta o no toca a la glándula mamaria como tal. Eso es un mito. Las mamás con prótesis pueden dar lactancia hasta que decidan. Ok. ¿Qué más? Bueno, hay otro detalle también. Hay unas mamás que tienen temor porque sabemos que la estructura de cómo es el seno. Ok. Tenemos, bueno, no voy a hablar en términos muy científicos, ¿no? No, tranquilo. Tenemos el seno como tal, el seno. Tenemos la areola, que es la parte esta redonda, grande, más oscura, y el pezón o el piquito. Y hay personas que el pezón está invertido. O está invertido o es muy plano, o no es para nada prominente, es muy pequeño, y entonces temen que por tener el pezón así no puedan amamantar. ¿Es cierto? Sí, es cierto, y ocurre más a lo que uno cree. Hay muchos tipos de pezón porque también eso depende de la anatomía de cada mujer. Entonces, primero uno tiene que conocer la anatomía. ¿Cuál es la anatomía? Bueno, verse en un espejo. Tengo mi glándula mamaria, mi areola, mi pezón y las glándulas de Montgomery, que son como esas montañitas que se le ven en la areola, ¿no? Esas glándulas que permiten la lubricación de la zona para que el bebé cuando vaya a tomar tetica en su hecho, no lastime, no lesione y no rompa. ¿Okay? Porque lo que hace es lubricar la zona. El tamaño del pezón no tiene nada que ver. Para eso hay técnicas, ¿okay? Que uno le explica a la mamá en el momento de la consulta cómo colocarse al bebé, que les facilite la succión y el buen agarre. ¿Qué pasa? Que muchas veces las mamás tratan o se esfuerzan mucho por tratar de dar al bebé, y lo que hacen es que se lastiman, causan dolor, se rompen y dejan la lactancia a un lado. ¿Por qué? Porque fue un modo muy traumático. Cuando ocurre eso, lo que hay es que tocar una puerta y preguntarle a alguien que sepa un poquito más: ayúdame, explícame, ¿qué hago? ¿Por qué? Porque el temor a veces da pena, a veces el desconocimiento o la desinformación deja a un lado la lactancia y facilitas el camino con otro. Pero resulta que la lactancia es maravillosa, que lo que hay es que tocar una puerta y pedir ayuda. Esto es importante y qué bueno que pudieran. Quiero comentarte que cuando en el lugar donde yo di a luz a mi primera hija, fue maravilloso porque al día siguiente de que me hicieron la cesárea, fue cesárea, me fue un equipo a buscar, unas mujeres me fueron y me buscaron, me llevaron a otro piso, al piso de abajo, y me dieron toda una charla con respecto a la lactancia, no solamente una charla, sino que me explicaron todo, las técnicas de agarre, porque es una cuestión de técnica. Es una cuestión de técnicas. Y fue maravilloso, de verdad. Recuerdo que no me quería como salir al principio, sabes que a veces al principio la cosa es un poco más complicada. Sí, es rudo. Me acuerdo que le dimos, me la extrajeron, le dimos con una inyectadora a la bebé, pero fue una experiencia de verdad preciosa, que me pudieran ayudar, claro. Sobre todo como mamá primeriza, que tienes muchísimos temores. Claro. Además de la lactancia, tienes toda clase de temores. Claro. Entonces, qué maravilla que puedas tener ayuda. Así es. Por eso me encanta tu nombre en Instagram, que eres pediatra SOS. O sea, es como que ayuda. Así es, ahí estoy, siempre estaré. Siempre que me lo permitan estaré. Me encantan los médicos que tienen esta vocación. Es que el nombre nada más atrae. O sea, SOS, puedo pedirle ayuda. Porque sí, a veces se trata de que nos ayuden, que nos asesoren, sí, y no salir huyendo por causa del temor. Exacto. Sino que afrontarlo y pedir ayuda a las que saben, a los que saben. Claro. No, y también hay una parte de la consulta que se llama la consulta prenatal. Consulta prenatal, que no es Guárdamelo solo... ahí. Ok, está bien. Guárdamelo ahí, doctor. Y vamos a otra pausa comercial y ya regresamos.
Bueno, y antes de que la doctora nos hable de lo que dejamos pendiente en el otro segmento, de lo que es la consulta prenatal, doctora, yo quisiera que por favor usted nos compartas con la cámara tus redes sociales, dónde podemos conseguirte, cuéntanos tu Instagram, todo. Bueno, mis redes sociales, mi Instagram es mi pediatra SOS. Igual estoy intentando abrir una página web, igual www.mipediatrasos.com. Vamos a ver cómo se nos da. Y mis consultas en Centro Médico El Valle. Ahí estoy más que en mi casa, diría yo. Realmente solamente me contactan y ahí estaré para poder ayudar. Chévere. Bueno, ahora sí, doctor. Dejamos pendiente esto de la consulta. Una consulta pediátrica prenatal. Cuéntanos cómo es eso. Es ideal posterior a la semana 32 de gestación. ¿Por qué? Porque ahí uno comienza a aclarar dudas. ¿Qué tengo que llevar para el momento del nacimiento? ¿Cómo va a ser la lactancia materna? ¿Qué medicamentos tengo que tener en casa? ¿Cómo me recomiendas hacer el colecho? ¿O sí o no? ¿Cómo va la cuna? ¿Qué tengo que lavar la ropa? ¿Cómo tengo? Normalmente ahí las mamás siempre van con una lista y van haciendo el checklist, ¿no? Listo. Y ahí esa es la idea. Primero conocer al médico al que tú le vas a entregar a tu hijo, a ver si hay ese feeling y esa conexión y esa confianza, porque realmente hay que tenerla para poder entregarle la vida a tu chamo. Así es. Vas aclarando las dudas y para que comience esa confianza, lo que yo llamo ese empoderamiento de las mamás con los bebés. ¿Para qué? Para que todo fluya, todo se dé solo, no haya temor, no haya miedo, más bien haya felicidad, alegría, momentos bonitos. Y bueno, eso es la consulta prenatal. Buenísimo, excelente. Sí, yo creo que estamos en la era de la información. Por mucha ignorancia y desinformación es que se cometieron tantos errores en el pasado y se generaron tantos mitos. Entonces, qué bueno que desde antes que nazca el bebé yo pueda estar informada de un poquito de tal vez de lo que viene. Exacto. Doctora, nosotros estamos casi a punto de finalizar este programa de hoy que ha estado maravilloso. Y yo no quiero que nos vayamos sin que usted, en general, nos diga por qué es tan importante la lactancia materna y sobre todo la lactancia, a toda la que puede, la lactancia materna exclusiva. ¿Por qué es tan importante o por qué es mejor que la lactancia con fórmula? Okay. Bueno, al momento del nacimiento lo importante es el apego precoz e iniciar la lactancia materna. La lactancia puede ser exclusiva o es exclusiva hasta los primeros 6 meses de vida. Posterior comienza lo que llama uno la alimentación complementaria si el bebé está acorde para iniciarla o no. La lactancia favorece al bebé tanto en el sistema inmunológico como en el sistema cognitivo, el sistema sensorial. Es un bebé sano, es un bebé que va a crecer sin problemas, es un bebé que va a tener todo, porque va a tener a mamá, va a tener su área de confort, va a tener una buena alimentación. Prácticamente la mayoría de los bebés que están con lactancia materna no se enferman. De verdad que son niños que son muy sanos, que son muy inteligentes, que no padecen casi de nada en un futuro, porque no es tan solo ver al niño en ese momento cuando es bebé, también hay que pensar en el chamo cuando tenga 12 años, cuando tenga 15 años, cuando sea adulto. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando no hacemos las cosas como deberían de ser o de la manera correcta, son esas personas que uno conoce que son hipertensas, que son obesas, que son diabéticas, y no es que es genético, no. Un poquito más atrás, cuéntame, ¿cómo te alimentabas cuando chiquito? ¿Tu mamá te dio lactancia? ¿O tomaste fórmula? ¿O te dio leche de completa? ¿O leche de chiva? Porque aquí dan mucha leche de chiva, no sé por qué. Entonces, creo que no solamente es el bebé al momento que nace o está creciendo, también tienes que pensar en tu hijo en un futuro, porque igual va a seguir siendo tu chamo. Y posterior a la alimentación con la lactancia, que uno dice que no es hasta el año, no, que es hasta los 2 años según la OMS. Yo soy de la partidaria que dice
que hay un destete respetuoso, que mamá y bebé, cuando estén decididos a dejar la lactancia, ya no más. Okay, ahí no importa el libro, ahí no importa OMS, ahí no importa pediatra, ahí no importa nadie. Eso es una decisión netamente o solamente de mamá y bebé, de más nadie. Creo que la lactancia, como lo dije al principio, está tan ligada al amor. Sí. Tan ligada al amor. Además de todas estas ventajas de que sin duda, esto es una información que ya yo manejaba y la creo firmemente, que los niños que son alimentados con lactancia materna y qué maravilla cuando es lactancia materna exclusiva, son niños que crecen sanos, Sí. Cómo fortalece su sistema digestivo, su sistema inmunológico, inclusive su cognitivo o la parte de la inteligencia, como usted dijo, son más inteligentes. Pero hay una parte que es preciosa y muy, muy importante, que yo creo, me desmentirá si no es, que fortalece los lazos, Sí. la relación Sí. mamá-hijo, mamá-hija. Es así. Creo que comienza desde ahí. Sí, comienza desde ahí. Y no solo ahorita el bebé, sino a un futuro. Esa conexión jamás se va a perder entre una mamá y un bebé. Así la mamá sea una señora de 70 años y el bebé sea un adulto de 50 años, esa conexión jamás se pierde. Jamás. Usted acaba de decir algo con respecto a que es una decisión ya de mamá y ya en esto mismo de la conexión mamá con hijo, se vuelve bilateral la decisión de cuándo vamos a parar de amamantar. Pero esto ya desde el punto de vista, ¿cómo decirlo? Bueno, no sé, algo entre tú y yo, pero ya a nivel de científico, de salud, realmente esa leche después de cierto tiempo, después de tanto tiempo, 1 año, 2 años, sigue alimentando igual, o sea, tiene los mismos nutrientes, completa. Y a ellos les sigue haciendo falta. Sí, sí. ¿Por qué? Porque sigues produciendo, sigues dándole eso que necesita el bebé para que siga creciendo, para que siga sano, para que su sistema inmunológico esté activo. Otra cosa importante. Eso es un mito. Eso es un mito que dicen mucho que no, ya eso es pura agua. Ya no lo está alimentando. Eso es lo que dicen. Pero realmente no es así. Realmente está dándole todo lo que ese chamo necesita. Ok. Algo también que es importante. Yo tuve un problema para amamantar a mi segundo hijo. Desarrollé un dolor. Fui hasta un mastólogo porque yo entendí la importancia de la lactancia y yo quería amamantarlo. Pero yo desarrollé un dolor en una de las mamas que no se quitaba por nada, era un dolor sumamente muy intenso. No hubo forma. El caso es que tuvieron que secarme los senos con estas pastillitas que dan. Y yo tuve que amamantar a él, tuve que darle la lactancia con fórmula, pues tuve que alimentarlo con fórmula. ¿Qué diferencia entre él y la primera? Yo puedo decirlo, o sea, yo soy un testimonio vivo. La que pude amamantar, no tuve problemas con ella. Con este niño, desde que le empecé a dar la fórmula, qué sufrimiento. Este niño vivía lleno de gases. Este niño regurgitaba mucho, ¿sabes? Tenía mucho reflujo que devolvía esos buchecitos. Pero para mí era tan tormentoso que mi niño lloraba, la barriguita abombada, gases. Y fue desde el momento en que comencé a darle fórmula. Entonces, a veces somos tan egoístas los seres humanos. Y a veces le confieso que me da molestia, mucha rabia, enojo, cuando yo veo una mamá que pudiendo amamantar, no lo hace. Así es. O sea, de verdad me molesta. Sí, da. ¿Cómo puedes hacerlo? No tienes ninguna limitación, no tienes ninguna condición que te lo impida, pero tú decides no hacerlo. Porque, no sé, por lo que hablábamos al principio, porque me voy a poner muy flaquita, porque se me va a caer los senos, que de paso es un mito, ya sabemos que es un mito. Es un mito. Porque con respecto a esto de que se caigan los senos, yo puedo entender que es un mito, porque ya durante el embarazo los senos crecen mucho, amamantes o no amamantes. Yo tengo una cuñada
que pasó de talla de sostén, usaba sostén 34, copa B, y pasó a usar sostenes, ella engordó mucho toda, pero ella pasó a usar sostenes talla 38 y la copa era como D, doble D, es que le crecieron de una manera exorbitante. Entonces ya el hecho de que te crezcan, que siempre van a crecer y crecen bastante, tal vez no todas las crecerán como a ella, pero sí crecen bastante, aumentan mucho el volumen, ya de por sí, si no tienes tan buena piel, amamantes o no amamantes, en Igual. lo que ellas Vuelvan otra vez a su punto de vuelvan a origen. su punto, si no tienes una buena piel, Igual se caen. igual se van a caer. Así es. Entonces, no es porque amamantes, Así yo creo que vamos a sacarnos esto de la cabeza y vamos a hacer lo posible, ¿verdad, doctora? Así es. Bueno, doctora, de verdad que lamentablemente se nos acabó el tiempo. Este tema es interesante, es buenísimo. Estoy muy contenta de que hayas aceptado mi invitación. Gracias, de verdad. Un honor. De Y- verdad que es un honor. Gracias de verdad. Gracias a ti. Esta doctora es preciosa. Ya saben dónde la pueden conseguir. Me encanta su Instagram, mi pediatra SOS. Y bueno, llegamos al final de otro programa, Simplemente Laura. Gracias a ustedes por estar allí. Les recuerdo que este programa llega a ustedes gracias a Avivamiento León de la Tribu de Judá, donde estamos para servirle en la avenida 4 de Mayo, como siempre. Gracias a mi manicurista Selena Montenegro de Selenails. Gracias a mi estilista Raiza Mejía, a Estética Giré, y muchas gracias a mi maquilladora Esther Sánchez. Nos vemos en un próximo programa. Dios los bendiga. Amén.